¿Cómo estamos? Ayer hubo una intervención, o mejor dicho, una audiencia pública, Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de Colombia, ayer 21 de noviembre de 2024. Esto obviamente en el Capitolio Nacional Salón Elíptico, y la audiencia fue convocada para discutir que el proyecto de ley número 300 de 2024 para la Cámara y el 245 de 2024 Senado, que busca que establecer normas de financiamiento para el presupuesto general de la Nación. La audiencia fue liderada por la presidenta de la comisión y contó con la participación del ministro de Hacienda, el director de la DIAN, pero los que más nos importa a nosotros, gremios económicos. ¿Y qué dijeron los gremios económicos? En conclusión, los gremios económicos dijeron en la audiencia, una preocupación generalizada entre los distintos sectores económicos sobre los efectos negativos que podría tener si se aprueba esta ley de financiamiento, o lo que llamamos una nueva tributaria, sobre la recuperación económica, la competitividad y la inversión en Colombia. ¿Qué dicen estos gremios? Los gremios todos coinciden en que el momento es inoportuno para una reforma tributaria de tal magnitud y solicitar al Congreso reconsiderar estas medidas propuestas para evitar que un mayor deterioro de la economía nacional, y esto para un comerciante, y esto para cualquier gremio, para cualquier empresario, es claro, eso afectaría gravemente la economía nacional. Así que hay que decirle no a esta nueva tributaria, a la ley de financiamiento, hay que decirle no. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, hizo una intervención en esta audiencia de ley de financiamiento, donde presentó sus objeciones al proyecto, señalando que la reforma propuesta es inconveniente e inoportuna en el contexto de esta economía actual, que todavía enfrenta una recuperación lenta, porque es lenta, tras las reformas tributarias de 2021 y 2022. Mejía advirtió que aumentar la tributación podría obstaculizar la recuperación económica, especialmente debido a los efectos negativos de las medidas como la modificación de la regla fiscal y el aumento del impuesto al patrimonio. Ojo a esto. También se mostró preocupado por la propuesta de triplicar el impuesto al carbono, lo cual podría afectar a las empresas que utilizan el carbono como insumo. Vamos a escuchar su intervención. Un saludo muy especial, señora presidenta, a todos los honorables congresistas que hacen parte de las comisiones económicas de la Cámara de Representantes. Quisiera entrar en materia y entregar mis observaciones frente a la ley de financiamiento que ha radicado el Gobierno Nacional. Tal vez el mensaje fundamental es que consideramos que es una reforma que es inconveniente e inoportuna en el contexto de una economía que continúa con un crecimiento muy débil y en donde todavía estamos viendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias, la del 2021 y 2022, que fueron muy duras con el aparato productivo, con los hogares. En ese sentido, aumentar la tributación en esta coyuntura pues puede justamente echar al traste esa débil recuperación económica. Pero quisiera enfocarme en los elementos que diría yo generan mayor preocupación de esta ley de financiamiento, y los voy a mencionar tal vez del más grave que consideramos desde Fedesarrollo hasta el también inconveniente, pero tal vez menos grave. El primero tiene que ver con esta idea de poder generar un espacio adicional de gasto a través de una modificación de la regla fiscal. Ese espacio de gasto que establece este proyecto de ley equivaldría a alrededor de 5.5 billones anuales, 0,3% del PIB hasta el 2030, y luego se reduce a la mitad hasta el 2035, todo esto fuera del espacio que permite la regla fiscal. ¿Por qué esta es una medida altamente inconveniente? Porque genera una pérdida de credibilidad frente a justamente al cumplimiento de la regla fiscal. Esa regla fiscal que ha sido una hoja de ruta muy importante para el país, dándole seriedad al manejo de las finanzas públicas, reduciendo paulatinamente el déficit fiscal, y esto no es otra cosa que una relajación, un incumplimiento de esa regla fiscal que está planteada actualmente. Ayer la calificadora Fitch justamente decidió mantener la perspectiva de la deuda pública. Colombia, recordemos, perdió el grado de inversión en el 2021, pero justamente uno de los elementos que menciona como riesgos hacia adelante tiene que ver con el cumplimiento de la regla fiscal y el lento ajuste del déficit fiscal. Esta es la medida tal vez más inconveniente que trae esta ley de financiamiento.
La otra medida que es altamente inconveniente tiene que ver con lo que se plantea para el impuesto al patrimonio, en donde no solamente se está aumentando la tarifa marginal para el tramo más alto, que actualmente está en el 1,5% y se aumenta al 2%, sino tal vez lo más delicado es que se incluyen como sujetos pasivos a las empresas, a las personas jurídicas, a través de gravar lo que denomina la ley activos improductivos. ¿Qué es un activo improductivo? Seguramente quedará definido posteriormente en la reglamentación. Les voy a dar un dato que refleja la preocupación desde el punto de vista de los impactos negativos que esto puede generar en la recuperación económica. Solamente 4 países en el mundo, de más de 230 a nivel mundial, tienen impuestos al patrimonio: Noruega, España, Suiza y Colombia, y ninguno de ellos tiene un impuesto al patrimonio hacia las empresas. Un impuesto al patrimonio a las empresas es altamente distorsionante, disminuye los incentivos para el ahorro, para la inversión, y puede, ratifico, generar efectos muy nocivos en términos de la recuperación del aparato productivo. Y en tercer punto, quisiera destacar otra medida que también consideramos altamente inconveniente, que es esta idea del artículo 21 de triplicar la tarifa del impuesto al carbono e incluir el carbón dentro de la base gravable. Todos estamos, creo, de acuerdo en la importancia de continuar dando señales de política pública que fortalezcan la transición energética, el desarrollo sostenible. Pero triplicar esta tarifa del impuesto al carbono tendría consecuencias muy graves desde el punto de vista de la operación de algunas empresas. Recientemente hicimos un estudio para una empresa que utiliza el carbón como insumo de producción, una empresa cementera, y encontramos que esta medida podría aumentar en cerca del 20% los costos variables, básicamente dejándolos por fuera en términos de competitividad frente a importaciones de cemento. Entonces, si bien este impuesto va en la dirección correcta, pues la idea de triplicar el impuesto de forma inmediata generaría un efecto perverso en materia del crecimiento y la competitividad. Tal vez el único elemento positivo que consideramos razonable de esta reforma tiene que ver con la idea de plantear unas tarifas de renta progresivas desde el punto de vista. Director, un segundo. 2 minutos más para el director, por favor. Gracias, ya voy a terminar. La idea de tener una progresividad en el impuesto de renta a las empresas luce interesante, especialmente porque Colombia hoy en día tiene la tarifa de renta a las empresas tal vez la cuarta más alta a nivel mundial, 35%. No es una tarifa de renta competitiva y hay que pensar en eso. Pero eso cuesta 0,4% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una medida deseable, pero el momento es absolutamente inoportuno porque no existe espacio para poder generar una reducción en el impuesto de renta. Otra medida que nos parece interesante, pero que hay que analizar con mucho cuidado, es acabar la asimetría entre la exención del IVA para los juegos de suerte y azar digitales y los físicos que actualmente sí pagan IVA. Hay que revisar muy bien cuál es la base gravable para evitar, por supuesto, una afectación muy grande desde el punto de vista de la operación, pero creo yo que no tiene mucho sentido mantener esa asimetría desde el punto de vista de los otros juegos de suerte y azar físico. Entonces, cierro con este mensaje. Es una medida que en general plantea una serie de ideas que son altamente inconvenientes, especialmente las relacionadas con la flexibilización de la regla fiscal, triplicar el impuesto al carbono y también plantear la introducción de un impuesto al patrimonio a las empresas, que sería prácticamente un tiro en el pie para la muy débil recuperación de la actividad productiva en el país. Los riesgos del financiamiento para el presupuesto del próximo año son altísimos. Desde Fedesarrollo estimamos que hay un faltante cercano a los 36 billones de pesos. Esta regla fiscal, esta ley de financiamiento que modifica la regla fiscal y que podría encarecer aún más el costo de la deuda, podría justamente agravar el problema del financiamiento para el próximo año. Por eso consideramos que no es el momento para una reforma tributaria o ley de financiamiento y que ojalá el próximo año se pueda discutir algo mucho más razonable. Muchas gracias por el espacio. La directora de Asomicrofinanzas, María Clara Hoyos, también hizo una intervención en esta audiencia pública de ley de financiamiento aquí en Colombia.
Hoyos destacó la importancia del régimen simple de tributación para la formalización de las microempresas en Colombia. Manifestó que eliminar este régimen podría revertir los avances logrados en la formalización empresarial, aumentando la informalidad y dificultando el crecimiento de pequeños negocios. ASO Microfinanzas prepara un documento que detalla la importancia de mantener el régimen simple y los posibles impactos negativos de su eliminación. Vamos a ver su intervención. Buenos días para todos. Desde Asomicrofinanzas somos un gremio que representamos 40 entidades quienes llevan servicios financieros y no financieros a los 1.104 municipios colombianos. Esta experiencia que tenemos nosotros nos lleva a conocer muy bien toda esta población de la base de la pirámide, toda esta población de la economía popular, a quienes llevamos servicios financieros como acceso a microcrédito y crédito de consumo, y asimismo llevamos servicios no financieros como educación financiera, capacitaciones y orientación a toda esta población colombiana. ¿Qué es lo más importante que tenemos en esto? En Colombia actualmente hay cerca de 5.200.000 negocios por cuenta propia y microempresas quienes están en un proceso de crecimiento y de acompañamiento. Dentro de estas, solamente 1.700.000 son empresas formales. Por eso es fundamental para el país temas como el régimen simple. El régimen simple son definitivos para poder dar ese acompañamiento a esa población y por eso miremos dentro de estas características de esta población colombiana. Estos micronegocios ocupan cerca de 6.7 millones de personas, dentro de las cuales se apoyan y se genera el empleo del país. Las microempresas emplean más del 30% de las personas ocupadas en Colombia, donde el 82% de estos micronegocios son unipersonales, mientras que solamente el 15% de estas tienen entre 2 y 3 trabajadores. Si miramos un poco sus propias características, hay que analizar lo que ha sido y la importancia del régimen simple de tributación para toda esta población colombiana. Este ha generado unos menores costos en la contratación de personal, lo que ha incentivado la formalización de las empresas. Eliminar el régimen simple podrá provocar un retroceso a la informalidad debido a los altos costos que implica la formalización en el país. En el 2024, el recaudo total, gracias al régimen simple de tributación, asciende a los 1.8 billones de pesos, representando el único impuesto con crecimiento en términos de recaudo en comparación con el año 2023. Por este motivo, uno de los términos y de los argumentos presentados por el gobierno, me voy a enfocar en uno de los terceros porque fueron algunos, el hecho de que los ingresos sean la base gravable también distorsiona distorsiones significativas. Esto no es cierto y por eso, por el conocimiento que tenemos de toda esta población colombiana, sabemos que una de las alternativas importantes es facilitarle a todos estos 5.200.000 informales que tenemos para que puedan dar esa transición hacia la formalización. El régimen simple manejado sobre ingresos facilita completamente la presentación de sus declaraciones de renta para toda esta población. Si realmente existe una distorsión generado en estas tarifas, hay muchas alternativas que corresponden a diferentes estudios para poder hacer algunos cálculos relacionados con un recálculo de estas características. El régimen simple genera este proceso hacia la transición. Somos conscientes que es necesario hacer algunas modificaciones. Dentro de esto es fundamental establecer las diferencias para contribuyentes que tengan ingresos mensuales menores a los 3.500 unidades VTs, dentro de las cuales el régimen simple de tributación no es una alternativa. En resumen, habría que dar unos incentivos importantes, como por ejemplo, para aquellos micronegocios de subsistencia que tienen ingresos menores a los 1.400 VTs,
podrían tener una simplificación, podrían tener alternativas de no pagar impuestos en estas características. Asimismo, hay una serie de reglas aplicables que se pueden utilizar para apoyar ese proceso de transición de estos 5.200.000, fortaleciendo alternativas del régimen simple, pero en ningún momento ir a su eliminación. Consideramos que eso sería atacar terriblemente el proceso de formalización de estos 5.200.000 micronegocios colombianos que están en un proceso de crecimiento y de fortalecimiento para el país. Muchas gracias. También intervino el presidente de Fecoljuegos, Ever Montero, y expresó su preocupación por el impacto del IVA en las apuestas online. Argumentó que imponer el IVA sobre las apuestas podría llevar a la quiebra a muchas empresas del sector, dado que se trata de un negocio de volumen con altos costos operativos y bajos márgenes de ganancia. Asimismo, señaló que el sector ya está contribuyendo de manera significativa a la salud pública mediante transferencias y que nuevas cargas fiscales podrían desincentivar la participación en las plataformas reguladas. Escuchemos su intervención. Especial al director de la DIAN. Nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos con el doctor Reyes y su equipo y ellos entendieron el modelo de negocio en su momento. Nosotros quisiéramos sentarles y explicarles cuál es el modelo de negocio y al representante darle las gracias porque sí, finalmente creo que esto se construye conjuntamente y con diálogo, y si se construye con los sectores que son afectados, seguramente, señor director, seguramente ustedes van a tener otra visión realmente de cómo funciona el negocio, cómo es el modelo de negocio. Con la DIAN tuvimos una experiencia maravillosa y yo se lo agradezco a este gobierno. Nosotros nos sentamos con ellos y ellos pudieron entender la diferencia entre el ingreso, la apuesta, la venta, porque había una confusión en ese sentido y creo que eso es parte de lo que nos afecta. Esas cifras al rompe tan gigantes, pues obviamente a cualquiera le llaman la atención, pero en plata blanca eso no es real ni es cierto, es algo que yo los invito a que revisemos. Señor director, deme la oportunidad de ir a su oficina cuando usted que considere y revisamos el tema. Lo mismo les pido al Ministerio de Hacienda, que nos den la oportunidad, yo no le estoy pidiendo nada más, que nos den la oportunidad de sentarnos con argumentos matemáticos y un modelo financiero claro para explicarles cómo funciona este negocio y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Presidenta, mil gracias. En esta audiencia el 21 de noviembre de 2024 sobre la ley de financiamiento aquí en Colombia, también intervino el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y McMaster hizo un llamado a la prudencia fiscal, cuestionando si la economía colombiana puede soportar el presupuesto propuesto de 523 billones de pesos y la nueva ley de financiamiento. Señaló que la carga fiscal creciente podría afectar la competitividad del país, destacando que el impuesto al carbono afectará tanto a los hogares como a las empresas, incrementando los costos de transporte y producción. Esto no es solo para las empresas, las personas, los hogares. Subrayó también que la estabilidad fiscal y la credibilidad de las finanzas públicas están en riesgo debido al gasto desbordado y el déficit fiscal elevado. Enseguida sumarle esta ley de financiamiento es totalmente inconveniente para el país. Presidenta, muchas gracias. Gracias a los representantes, a los congresistas aquí presentes el día de hoy. Yo, digamos, muy a mi pesar, realmente no voy a poder seguir la sugerencia que nos hace la presidenta de que hablemos artículo por artículo o de que les demos detalle artículo por artículo. La discusión, ahí está llegando el ministro de Hacienda, buenos días. La discusión, nosotros sentimos, se tiene que dar en otro ámbito, en otra dimensión. La pregunta que tenemos que hacer nosotros en este instante es si Colombia puede o no puede tener esta ley de financiamiento. Si nosotros podemos o no podemos en este momento, dadas las finanzas públicas de nuestro país, dada la estabilidad macroeconómica de nuestro país, primero, asumir un presupuesto general de la Nación con el monto que ha sido definido por el gobierno de 523 billones de pesos y segundo, si la economía puede o no puede en este momento asumir una ley de financiamiento o una reforma tributaria como la que se ha planteado. Yo voy a pedir una presentación, tengo dos slides que quiero presentar solamente para hacerles caer en cuenta de realmente lo que tenemos hasta ahora en términos de cifras fiscales. Por favor, el siguiente slide. En este slide nosotros podemos ver cómo ha sido el crecimiento de las cifras de presupuesto año a año. El presupuesto general de la Nación del año 2021 fue de 344 billones de pesos.
En el año 2022 fue de 352 billones. En el año 2023 fue de 422. En el 2024 de 503. Y es que el que se está planteando ahora es de 523 billones de pesos. Si vemos cuáles han sido los incrementos en estos presupuestos, nos encontramos con que en los últimos 3 años hemos tenido un incremento de cerca del 41% en términos de la capacidad de gasto o el gasto que ha hecho el gobierno nacional. Las finanzas públicas están en una situación, por decirlo menos, delicada. El ministro de Hacienda hace realmente, yo diría, milagros con los recursos que tiene hoy en día, dadas las necesidades que le están siendo planteadas de gasto o de inversión. Pero hay que entender que todos los recursos que tiene o que recibe eventualmente el gobierno nacional son recursos que se le quitan al resto de la economía. Cuando uno básicamente, como porcentaje del Producto Interno Bruto, pasa del año 2018, digamos, de ser el 23.6 del PIB, a luego en el año 2021 ser el 29.2 del PIB, que fue el año excepcionalmente alto relacionado con los gastos derivados de la pandemia, también por la caída del Producto Interno Bruto. Luego en el año 2022 bajamos al 24.1 y luego 2023 subimos al 26.3, 2024 al 29.9 y el presupuesto que está planeado para el año entrante está pensando en que subamos o está planificando para que subamos hasta el 29.4%. Es decir, 3 de cada 10 pesos de los que produce Colombia se los gasta el Estado, en las cosas que el Estado necesita. Antes eran 2 y ahora estamos hablando de 3. Ha crecido significativamente durante los últimos años. Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear. A la luz también de lo que pueden hacer los hogares, a la luz de lo que pueden hacer las compañías. Los hogares colombianos que pagan impuestos en este momento no pueden pagar más impuestos. El impuesto al carbono, por ejemplo, es un impuesto que va a pegar directamente a los hogares, le va a pegar en transporte, le va a pegar en el costo de los alimentos, nos va a aumentar la inflación, es clarísimo que lo va a hacer. Más allá de algunos artículos individuales que uno pudiera considerar incluso artículos importantes y valiosos. Claro que queremos bajar los impuestos corporativos y ojalá no fuera en el año 2026 o 2027 cuando este gobierno no esté, sino ojalá fuera desde este año, pero claro, no está planteado desde este año. Claro que eventualmente queremos que haya un trabajo detallado, por ejemplo, en poder apoyar al turismo. Claro que queremos que haya trabajos detallados en poder incentivar algunos otros sectores, sin duda sí. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es si nosotros podemos en este momento asumir una ley de financiamiento como la que ha sido planteada hasta ahorita. Les hablé de los hogares, no les he hablado de las empresas. Las empresas colombianas están pasando por situación complejísima. Estamos teniendo caídas importantes en muchísimos sectores. Vimos lo que pasó, por ejemplo, con el sector de industria, en el último dato que nos dio el DANE, con una caída del 1.3%, que ha venido siendo acumuladamente negativa durante prácticamente los últimos 24 meses. Donde hemos tenido caídas también importantes del 7.1%, las vieron en el sector de minería y el sector de hidrocarburos, en donde crecen algunos sectores sobre los cuales incluso tenemos algunas preguntas. Queremos saber cómo es que aparecen, digamos, incrementos importantes en la actividad ganadera cuando hay mucho menos sacrificio que el que teníamos registrado en el pasado y también menos exportaciones. Queremos, sí, por supuesto, y reconocemos que lo que ha sucedido en el sector café es importante, pero no deja de ser un dato exógeno desde el punto de vista de precio internacional y un dato importante como resultado del trabajo de la Federación de Cafeteros en términos de una cosecha que es una cosecha importante. La pregunta que tenemos que hacer hoy en día es, ¿qué puede hacer Colombia? Nuestra estimación, todas las estimaciones que hemos hecho nos dicen que si le quitamos 10, 11 o 12 billones de pesos en este momento a los hogares o a las empresas, lo que vamos a tener es una situación significativamente más compleja para todos los que pagan impuestos. Habrá quien diga, no, parte de la reforma tiene que ver con una mayor capacidad de endeudamiento. Pues bueno, el Estado está suficientemente endeudado en este momento con unas tasas altas que, para serles franco, eso no va a hacer una gran diferencia en términos del endeudamiento, pero vamos a tener que pagarlo en los años anteriores, en los años siguientes, y ese costo es un costo que vamos a tener que asumir. Cuando uno ve los incrementos, yo quizás me voy a quedar solamente con este slide, cuando uno ve los incrementos que se están presentando en términos del aumento en gasto, la pregunta que le tenemos que plantear realmente al Congreso de la República es si de verdad Colombia en este momento puede seguir jugando
con candela en términos fiscales. Les quiero decir, ayer publicamos un dato de cuánto le vale la reforma a la salud a Colombia, cuánto le vale la salud a Colombia, digamos, más allá de lo que fue estimado incluso por Ministerio de Hacienda, y nos encontramos con una alarmante cifra, nos encontramos con que durante los próximos 10 años vamos a pagar más de 163 billones de pesos en salud que no están contemplados dentro de las proyecciones que están en este momento siendo tenidas en cuenta por este Congreso para la decisión final que se va a tomar alrededor de la reforma a la salud. El tema de las finanzas públicas realmente en Colombia en este momento amerita una reflexión profunda. Lo que está sucediendo con el acto legislativo de alguna forma de la definición del SGP o la redistribución del SGP es un ejercicio que vale la pena mirarlo con gran detalle. Es verdad, muchos pensamos que ahí estamos corriendo un riesgo importantísimo de generarle a la nación, de generarle al Estado un riesgo de insolvencia que nunca hemos tenido durante los últimos años. Ese ejercicio lo tenemos que hacer. Por último, Presidenta, yo lo que quiero decir en este momento es que lo que quiero hacer es un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que por favor tomen en cuenta los análisis económicos, las proyecciones, los modelos económicos, los modelos de equilibrio general. Ustedes tienen, nosotros tenemos, Fedesarrollo tienen algunos de los gremios, tienen algunos de los centros de pensamiento, las universidades, para tratar de tomar decisiones sabiendo cuál es el impacto fiscal y sabiendo cuál es la sostenibilidad realmente de las decisiones que podamos tomar. Les quiero decir una cosa, si uno proyecta un sector salud, por ejemplo, en donde uno tiene déficits en cada uno de los años de 18 billones de pesos y al final terminamos con 163 billones de pesos de déficit acumulado. Lo cierto es que no vamos a llegar al 10º año, lo cierto es que cuando tengamos el segundo año con 18 billones de déficit, el tercer año con 18 billones de déficit, lo que vamos a tener es una gran crisis de solvencia en las entidades del sector salud y lo que vamos a tener es una gran cantidad de pacientes que no van a ser atendidos. 2 minutos más, por favor, cabina. Y ese es el ejercicio que nosotros queremos encarecidamente pedirle al Congreso que haga. Sea muy exigente pidiendo las cifras, sea muy exigente pidiendo los estudios. Un aval fiscal, si nos van a dar un aval fiscal, que sea un aval fiscal, no puede ser un concepto en donde se toma en cuenta datos que me entrega el otro ministerio, pero yo no voy a emitir ningún concepto sobre ese ministerio en particular. Ese ejercicio es el ejercicio que tenemos que hacer. Para decir entonces, ya para finalizar, Presidenta y representante Cristian, para decir que nosotros en el caso de la ley de financiamiento lo que vemos es un inmenso riesgo de poder llevar a Colombia o acercar a Colombia a una situación de recesión, acercar a los hogares a una situación de gran crisis y profundizar la crisis que tenemos en este momento en el sector empresarial, de la cual estamos saliendo más o menos jalados por el café, afortunadamente, y por el sector de apuestas y de entretenimiento, pero tenemos al comercio golpeado, tenemos a la vivienda golpeada, tenemos a la construcción golpeada, tenemos a la industria golpeada, tenemos a los hidrocarburos y tenemos a la minería, sectores fundamentales para la supervivencia del aparato económico colombiano, para la supervivencia de la generación de empleo, para los hogares colombianos, inclusive para la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado. Muchas gracias. En esta ley de financiamiento de Colombia, que se discutió ayer en audiencia del 21 de noviembre de 2024 por la Cámara, allí intervino el director de Asobancaria y representantes del sector minero. Allí señalaron que el proyecto de ley podría desincentivar la intervención, afectando especialmente a sectores que ya enfrentan dificultades debido a la volatilidad de los precios internacionales y a la carga tributaria creciente. En particular, el sector minero expresó preocupación por la sobretasa al impuesto de renta y el incremento del impuesto al carbono, argumentando que estas medidas podrían poner en riesgo la continuidad de las operaciones mineras en Colombia. Muy grave. Escuchemos su intervención. Bueno, desde el sector financiero, en mi cargo de director económico de la Asociación Bancaria de Colombia, queremos aprovechar este espacio porque creemos que es importante compartir algunas reflexiones desde un sector tan importante como el sector financiero, más allá de que el doctor Bruce hizo unos comentarios a los cuales nosotros como representantes del Consejo Gremial por supuesto nos acogemos, pero sí queremos compartir aquí algunas reflexiones que nos deja esta propuesta de ley de financiamiento que creemos que es importante visibilizar. Y lo primero que quiero comentar acá es que es muy difícil para el sector financiero no ver esta reforma o esta ley de financiamiento en conjunto,
sobre todo por los impactos o por el papel que representa el sector financiero en la economía como apalancador de crédito y por supuesto también de desarrollo, de crecimiento y de productividad. Y de entrada hay como unas 3 preocupaciones que deja la ley de financiamiento que quisiera entrar como a señalar, y es primero que vemos que genera una altísima dependencia de sectores que son altamente expuestos a volatilidades, a fuertes volatilidades del mercado, como el sector hidrocarburos y algunos otros gravámenes asociados a los combustibles fósiles. El segundo es que vemos que es una ley de financiamiento que lamentablemente no está muy enfocada a la recuperación de la inversión en Colombia, sino más con un componente muy importante de focalización en el gasto. Y una tercera preocupación que vemos en este contexto en el que llega esta ley de financiamiento es en la fragilidad de la recuperación económica que el país está atravesando. Y para eso quisiera entonces compartir las siguientes reflexiones, y la primera es como la inconveniencia, y comenzaría señalando precisamente ese punto que desde el sector financiero vemos inconveniencia en el momento en que atravesamos, en el que atraviesa la economía colombiana, presentar una reforma de estas características, sobre todo porque no solamente se suma a las 21 reformas fiscales que llevamos desde el 90 a 2024, sino que llega un momento en el que la inversión en Colombia ha venido presentando una caída muy considerable. Recordemos que Colombia tenía tasas de inversión cercanas al 20-25%, hoy escasamente llegan al 15-17%, y eso por supuesto ha hecho mella en el crecimiento de la demanda interna y en la recuperación de la economía. Por supuesto, en un escenario como este, en donde hay una reforma que tiene un alto componente de gasto y no que sea proclive a la inversión, tiene también sus efectos en la credibilidad inversionista, y eso por supuesto preocupa. Cuando uno mira también lo que está pasando o el momento en que llega esta ley de financiamiento en las cuentas nacionales y en materia fiscal, pues no solamente vemos el elevado déficit fiscal, sino que cuando vemos que en Colombia los gastos del gobierno están creciendo mucho más rápido que los ingresos, hoy los ingresos representan cerca del 18% del PIB, los gastos con las últimas cifras cerca del 22%, pues vemos cierta preocupación, sobre todo cuando nos acompañamos con cifras como la que recientemente nos señaló el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que muy difícilmente de Colombia en 2024 va a cumplir la meta de recaudo. De hecho, sabemos que la DIAN tuvo que ajustar su meta, pero incluso las cifras que habla el Comité Autónomo y que desde Bancaria vemos, creemos que quizás vamos a estar por debajo en cerca de 10 billones de pesos en la cifra de crecimiento de recaudo, y eso por supuesto es otro factor de preocupación porque nos muestra que estamos en un escenario también no solamente de fragilidad económica, sino de incertidumbre fiscal, que se le suma también a otro componente que nos llama la atención en esta ley de financiamiento, y lo que tiene que ver por supuesto con el componente verde de la regla fiscal, que son cerca de 0,3 puntos porcentuales, estamos hablando de 5 o 6 billones de pesos, que por supuesto de una u otra forma amenazan o ponen en riesgo la credibilidad de las finanzas públicas en el país. Factores positivos que vemos, por supuesto, creemos que es un avance que esta ley de financiamiento esté recogiendo también lo que hemos venido señalando incluso desde el sector financiero, de la importancia de hacer un mejor balance entre la carga tributaria de personas jurídicas y naturales. Hemos venido señalando la importancia de que Colombia converja a estándares OCDE en ese sentido. Hoy Colombia tiene una relación más cercana al 78-80% de recarga tributaria en persona jurídica frente a un 20% de persona natural, cuando en la OCDE estamos hablando de un 40-60% de forma invertida, muy lejos de Chile, muy lejos de México, y creemos que es un aspecto positivo que tiene esta ley de financiamiento y a la cual nosotros creemos que Colombia debe acercarse. De hecho, nosotros nos tomamos este análisis de la ley de financiamiento de una forma muy seria, y como les decía, es muy difícil para el sector financiero. Me robo 2 minuticos, no ver estos impactos en forma conjunta, y de hecho cuando uno mira lo que significaría para el sector financiero esa caída de los 2 puntos porcentuales en renta para 2025, vemos por supuesto que es un efecto muy positivo para la economía, genera más fondos prestables, y de hecho carteras como el microcrédito podemos verla crecer en cerca de 3 puntos porcentuales y la cartera total en cerca de 0,1, 0,2, pero del sector financiero no podemos ver las cosas digamos solamente desde una orilla, tenemos que verlas como un todo, y cuando vemos desde nuestro modelo de equilibrio
equilibrio general, el impacto general que puede tener esta reforma de la ley de financiamiento en materia de inversión, en materia de desarrollo y sobre todo de productividad. Aquí no mencioné el efecto también del régimen simple que toca la reforma, la eliminación, que afecta de una u otra manera a empresas emergentes como las pymes. Pues vemos también que el efecto a nivel agregado en la economía, a pesar de que a nivel de renta es en la dirección adecuada, el efecto agregado en materia de crecimiento, en materia de productividad es bastante nocivo y nos daría un golpe muy fuerte a una recuperación muy frágil. Entonces el llamado desde el sector financiero es que llega en un momento muy poco oportuno. Tenemos una recuperación económica frágil que está hasta ahora comenzando a solidificarse. Tenemos sectores, como bien lo mencionaba el doctor Brusman Maxer, muy golpeados, sector de comercio, sector de industria, todavía en terreno negativo, y quitarle 12 billones de pesos, que es lo que busca esta ley de financiamiento, a la economía en un momento de recuperación, cuando la dinámica de la demanda agregada todavía es frágil, pues por supuesto vamos a tener unos efectos bastante indeseables en materia de crecimiento y desarrollo de cara al 2025. Eso es lo que quería compartir desde el sector financiero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Representante Garcés, muchas gracias por la invitación. Honorables representantes, senadora y demás miembros del Congreso de la República, al señor ministro de Hacienda, al director de la DIAN y a los demás miembros del Gobierno Nacional. Gracias por abrir estos espacios y permitirnos manifestar nuestra posición en relación a esta iniciativa. Voy a iniciar mi intervención mencionando o reiterando la pregunta que hizo hace un momento el doctor Bruce McMaster. Es la economía colombiana, el país y la sociedad, esta naturaleza. Nosotros somos un país con baja competitividad fiscal dentro de los países de OCDE. Tenemos una alta tarifa corporativa, tenemos un alto margen de informalidad e incluso un segmento importante de ilegalidad. Con este contexto, la reforma que se está planteando debería atender y tratar de mejorar esos 4 elementos. Sin embargo, nosotros no vemos que eso se esté atendiendo a través de dicha propuesta. En esas condiciones, no es conveniente avanzar con una propuesta de esa naturaleza. Esta propuesta no promueve la reactivación económica, por el contrario, genera un alto grado de incertidumbre que lo que va a generar es una baja en la inversión, y ya estamos viendo que hay sectores como los del renglón extractivo que están teniendo disminución en sus inversiones. Nosotros vemos que esta reforma no promueve la inversión privada, no considera que la inversión privada es el verdadero motor del crecimiento, no está alineando el crecimiento, el recaudo, los ingresos y el gasto, y consideramos que eso es un error a la hora de plantear una iniciativa de esta envergadura. Está hablando, y me voy a referir ahora a los 4 puntos que más inquietud nos generan. Está planteando una reducción de tasas, pero esa reducción de tasas es relativa, pues por un lado la disminuye, pero por otro lado está incrementando el tema de la tasa mínima de tributación. Las tarifas diferenciales están desincentivando a la industria porque le generan temor. Nosotros estamos en un país en el que porcentualmente se presenta una reforma tributaria por año. ¿Qué inversión a largo plazo se puede hacer en un país con ese nivel de incertidumbre y donde las tarifas van variando dependiendo del gobierno y el tema de moda? Nosotros creemos que gravar los activos improductivos puede ser una propuesta taquillera en la conversación, pero al final del día puede generar unos incentivos perversos y pueden implicar unos altos costos en los procesos de fiscalización. Me voy a referir a la sobretasa al carbón, que es uno de los temas que nos toca a nosotros directamente. La sobretasa, como fue planteada en la reforma tributaria anterior, atendió la capacidad contributiva que este sector tiene. En esta propuesta, dicha capacidad se está desconociendo y lo que se está planteando es una sobretasa de manera permanente que se está midiendo con unos percentiles que no corresponden a la realidad y que nos van a dejar en una condición de pagar sobretasa de manera permanente, incluso en tiempos de precios bajos. Y normalmente este tipo de medidas están diseñadas para que hayan mayores contribuciones en los momentos de las vacas gordas o de los grandes recursos.
Nosotros creemos adicionalmente que en el tema del impuesto al carbono hay algunos planteamientos que podrían revisarse. Creemos que teniendo en cuenta que está vigente el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión, estaríamos enfrentándonos a una doble tributación. Porque consideramos que muchas empresas tendrían que cubrir esos dos rubros. Nos preocupa muchísimo el cambio de la destinación del impuesto, esa baja destinación a los asuntos del cambio climático y ambientales, que son la motivación de este tipo de iniciativas, nos parece absolutamente inadecuada. Creemos que está amenazando la competitividad empresarial. Ya hay países desarrollados que han optado por desmontar este tipo de medidas. Un caso de esos es Australia, porque verdaderamente se dieron cuenta que esto afecta importantemente las cifras de país. Esto podría tener incluso un impacto inflacionario y nosotros consideramos que no está enfocado de la manera adecuada y que al final del día podría tener un impacto negativo en el desarrollo tecnológico y en la implementación de nuevas tecnologías. Finalmente, creemos nosotros que generar excepciones a la regla fiscal después de haber escuchado a otros intervinientes no es pertinente, así el mecanismo de atender asuntos ambientales sea muy altruista. Finalmente, nosotros lo que creemos es que se deben adoptar políticas públicas que nos ayuden a generar confianza inversionista, mayor atracción de capital, recuperación económica y generación de empleo. Muchas gracias. En esta audiencia de ley de financiamiento de Colombia, llevada a cabo en noviembre 21 de 2024, también intervino el doctor Juan Felipe Montes, representante de Camacol, y argumentó que no es el momento adecuado para una nueva ley de financiamiento debido a la incertidumbre que ésta genera y a los incrementos de impuestos como el de patrimonio que encarecen el acceso a la vivienda. También advirtió que la presión tributaria podría frenar la actividad económica y reducir la inversión en el sector de la construcción, que está bien aporreada, lo cual se traduce en pérdida de empleo y menores recursos para los hogares. Esto afecta a todo el mundo gravemente. Escuchemos su intervención. Bien, buenos días para todos. Representante Cristian, gracias por la invitación. Senadora Aida, doctor Villabona, ministro, buen día para todos, para mis colegas de los distintos gremios. La pregunta que por supuesto nos trae acá es, pues, ¿por qué estamos hablando de una ley de financiamiento? Y más allá de un presupuesto desfinanciado o un recaudo poco eficiente, la pregunta real que nos debemos hacer, doctor Cristian, y las comisiones económicas se tendrán que hacer es si es un momento para una ley de financiamiento, tanto el 2024, que ya está cerrando, o para el 2025, y me anticipo la respuesta, no, definitivamente no es un buen momento. ¿Por qué? En primer lugar, porque aumenta los costos y deteriora la inversión privada. La incertidumbre que genera un nuevo paquete fiscal desincentiva la inversión privada en el sector, lo cual es crítico en un momento en donde la reactivación económica debería primar. Pero adicionalmente, el aumento indiscriminado de impuestos, como el del patrimonio o el de ganancia ocasional, afecta no solamente a los sectores de la construcción o el sector inmobiliario, sino a las familias que dependen de ello. Encarece el acceso a la vivienda, pero además los hogares terminan destinando más de sus recursos a mayor pago de impuestos. Y eso se traduce a la larga en mayor gasto corriente en vez de privilegiar el ahorro y la inversión en un momento macroeconómico como el que estamos viviendo. Y esto anterior resulta algo paradójico. Cuando revisamos la Comisión de Expertos para la Equidad Tributaria, el texto final de la Comisión de Expertos del 2015, ministro, usted la debe recordar perfectamente, usted colaboró ahí. En ese texto final se recomendaba que la ganancia ocasional se mantuviera en un 10% y para transacciones inmobiliarias o de otros activos fuera de un máximo del 15%. Y ahorita que vemos un aumento del 20%, pues eso realmente sí podría tener unas consecuencias bastante lesivas para la economía. La experiencia en la región y en Colombia, por supuesto, demuestra que la presión tributaria excesiva no necesariamente asegura mayores ingresos. En cambio, por el contrario, puede frenar la actividad económica, reduciendo la base de recaudo y agravando los desequilibrios fiscales. Proponer entonces en este sentido una mayor carga tributaria sin medidas paralelas de eficiencia en el gasto y el control del déficit perpetúa un ciclo de insuficiencia financiera estructural y va a llevar a que cada presupuesto pues se discuta entonces sobre una ley de financiamiento. Y esto por supuesto no puede ser ajeno a lo que vive el sector de la construcción
particularmente lo que pasa en el presupuesto general, porque bien o mal esto es un tema subsecuente del otro. Y es que el contexto adverso que cruza este sector, pues que el ministro y el doctor Cristian ya son expertos en temas de vivienda, 50% de caídas en todos los indicadores de comercialización, indicadores de lanzamientos, iniciaciones de obra y venta, pues lógicamente nos ponen una presión aún mayor. Pero además, la pérdida de empleo, que este sector la lleva liderando lastimosamente en los últimos 4 meses. Me quedo con el dato de agosto, 89.000 empleos perdidos en este sector, en donde, senadora Aída, 49.000 eran obreros y oficiales de la construcción. La base de la economía popular se está perdiendo el empleo por no tener una reactivación real de este sector. Lo que quedó en el pacto de Manizales de reactivación económica, pues esperamos de verdad como gremio, como sector y como sociedad que se materialice en las próximas semanas. Y esto, por supuesto, también se traduce en una falsa dicotomía que algunas voces han querido plantear. Y es que la ley de financiamiento seguramente va a solventar la insuficiencia de recursos para el 2025, en donde ya Fonvivienda fue el que dijo que solamente habrán 20.500 subsidios de Mi Casa Ya, cuando la meta misma del gobierno es de 50.000 subsidios. Y aquí yo sí quiero hacerle un agradecimiento a usted, ministro, que en nuestro congreso en Barranquilla usted fue sensato y responsable, permitan hacer la diferencia, y usted nos dijo claramente cuál es la realidad fiscal y de Hacienda del país, y eso a nosotros ya nos pone como gremio en una realidad por lo menos que sabemos cómo atravesar, así que eso creo que hay que agradecerle a usted. Pero sin embargo, la realidad de lo que pasa en este sector y la base que es la economía popular, que es la vivienda, pues sigue en deterioro, y una ley de financiamiento no le conviene ni a este sector ni al país. Y por ende, pues una conclusión algo discursiva, pero si Colombia requiere una política fiscal que fomente el crecimiento y no que lo paralice, como en estos momentos podría ocurrir. Y esto podría permitir una discusión en donde permitamos que el sector de la construcción ayude a la construcción de un país donde la inversión se clave en el desarrollo y las familias tengan una real oportunidad de progreso y acceso a una vivienda digna y acceso a un empleo digno. Ministro, gracias. Representante Garcés, mil gracias por este espacio. En conclusión, la audiencia pública que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2024 reflejó una tremenda preocupación generalizada entre los distintos sectores económicos sobre los efectos negativos que va a tener este proyecto de ley de financiamiento, que va supuestamente sobre la recuperación económica, que apenas empieza a mover y ya la van a estropear. La competitividad y la inversión en Colombia se va a frenar. Los gremios coincidieron en que el momento es inoportuno, no es oportuno para más reformas tributarias, ya estamos hasta el cuello, empresas, personas, no queremos más de eso. Esa es la conclusión, y una conclusión técnica, porque no es una conclusión caprichosa ni esos de tweets a la ligera, no, técnica y bien expuesta. Así que no a la ley de financiamiento en Colombia, no es conveniente. Nos vemos en la próxima, saludos.